Todos quienes han sido llamados a la conversión, luego son llamados al servicio. Jacobo dice de sí mismo en nuestro texto, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no es llamado a servir porque es hermano de Jesús o por ser hijo de María. Nadie es llamado al servicio por cercanía filial, por lazos de amistad o por solvencia económica. Nunca tal acontezca en la iglesia de Cristo. En la iglesia no sirven los señores, sirven los siervos, los servidores. Y hemos de cuidar que no entren en el liderazgo de la congregación aquellos que tienen un alto concepto de sí mismos, sino aquellos que, a imitación de Cristo, ven a los demás como superiores a sí mismos. Alguien a quien Dios puede enseñar, aunque su maestro sea un niño. El orden de las palabras en nuestro texto es ligeramente diferente. Literalmente dice Jacobo, de Dios y Señor Jesucristo, siervo. Santiago desea dar énfasis no tanto al hecho de que él es un siervo, sino de quién es siervo. Él exalta a Cristo como su Señor. Es su Señor. Es como que nos dijeran, miren quién es mi Señor. No al hecho de que, soy un siervo del Señor. No. El énfasis está puesto en Él, en Cristo. Él es su Señor. Para Él no había honor más grande que ser siervo de su Señor celestial. Ese es el sello de su relación personal con Jesucristo. No expresa ninguna otra cualidad sobresaliente. Solo vemos una profunda devoción y sumisión a su Señor. La palabra para siervo es esclavo. Él se considera esclavo de Dios y de Jesucristo. Esta es su primera nota de humildad. Pues también llama más adelante a los hermanos. A los creyentes los llama hermanos. Hermanos míos. Mis amados hermanos. Está en un plano de igualdad. Volviendo al uso deliberado de la palabra esclavo, está en abierta contraste con la idea de la libertad. En el mundo griego el esclavo era menospreciado, mientras que el que era libre se enorgullecía solo por el hecho de serlo. Un esclavo ha puesto de lado su propia autonomía y se somete a la voluntad de otro. Eso es un siervo. Un siervo no tiene voluntad propia, no tiene ideas ni pensamientos propios. Todos pasan por el filtro de si estos agradan a su Señor. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Por esta razón, no es de extrañar que llegado a este punto, a entender el concepto del servicio, de lo que es ser siervo, no nos debe extrañar que se suavicen las demandas del Evangelio, pues venimos acostumbrados a esto. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿Te suena conocido? ¿Lo has dicho? Pues bien, eso es propio de los hijos de las tinieblas, no de los siervos del Señor. Los hay que son obedientes solo en parte. Y como los judíos que consideraban a una parte del día como el día completo, estos consideran que la obediencia en parte es como la obediencia completa. No. Aquí tampoco estamos en presencia de un siervo. Un siervo es aquel que hace lo que su Señor le ordena y procura hacerlo bien. Esto es lo que se dice del siervo del Señor con mayúscula en Marcos 7:37. Bien lo ha hecho todo. Y el servicio es la característica del siervo. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Dónde encontramos a los siervos? ¿Dónde hallamos a Santiago o Jacobo? Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, perseverando en oración y ruego.
No sabemos por qué o cómo fue elegido para ser líder en la iglesia de Jerusalén. Pero hasta aquí sabemos de su humildad, su devoción, su vida de oración, cualidades, todas ellas que destacan en un creyente genuino. Hemos de destacar también que no por ser siervo es ignorante. Santiago nos muestra que se ha educado, está familiarizado con los fenómenos atmosféricos, sabe de navegación, de animales y de la agricultura. También conoce la naturaleza humana por las Escrituras y también por la observación. Y no desconoce los efectos terribles del pecado en la sociedad, en la congregación y en el individuo. Santiago era un siervo del Señor, un hombre que conocía a Dios, un hombre con los pies firmemente plantados en la tierra, pero profundamente espiritual. Estos son los siervos que necesitamos en los tiempos presentes. Hombres de Dios, no tan conscientes de su propia valía, pero conocedores de su dependencia de su Señor soberano. Hombres y mujeres convertidos para quienes sea un honor servir y no buscar ser servidos. Hombres y mujeres cuya ambición no sean los títulos ni las posiciones de los hombres, sino el humilde título de siervo inútil, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. La grey del Señor siempre necesitará de estos hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios, asiduos a la oración, devotos fervientes y conscientes de su dependencia de Dios, humildes e instruidos para que en todo su ser glorifiquen a Dios que los señaló como sus siervos. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Acaso no te ha llamado tu Señor a su servicio? ¿Puede existir algo como que el Señor te llame a salvación, pero no te llame a su servicio? Y si Dios te ha llamado a su servicio, ¿cómo te preparas? Que nuestro deseo sea: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O como cantamos en un himno: haz lo que quieras de mí, Señor. Yo soy tu siervo.